Hey, ¿qué pasa? Soy Marc Action, Stuntman, instructor de la escuela New Element Academy y hoy vamos a hacer unas cuantas caídas. Lo primero que tenemos que saber para hacer caídas es que tenemos que saltar en un sitio en el que obviamente no nos vayamos a hacer daño. De primeras no lo hagáis a cemento, no seáis cafres, de primeras hacerlo a arena y si necesitáis protecciones como rodilleras, espaldera y codera, ponéroslas, aunque ya os digo que, por ejemplo, en este sitio en el que estamos, que es el Parkour Park de Rivas, es imposible hacerte daño. Si te haces daño aquí, tienes un problema. La primera caída que vamos a aprender es la de pecho. Nos ponemos en posición de guardia y desde la guardia vamos a hacer como que la pierna de atrás va a ser arrastrada. Una vez que sea arrastrada, saltamos un poquito. Una vez que tengamos ese saltito, tenemos que saltar con los brazos también e intentar caer con las dos manos y los antebrazos a la vez que con la puntera de esa pierna. Cuando saltemos para ello, esta pierna se va a abrir y va a intentar impactar con esta zona. Cuanto más saltemos y equilibremos los brazos y la pierna, mejor quedará, además de hacer aspavientos como típicos de caída. Hacer la segunda, que es básicamente rodar hacia atrás, pero rodar bien, no como rodáis vosotros, que lo hacéis mal, lo hacéis fatal, que no se rueda totalmente recto, no se puede rodar recto, te das con la columna, te das con el cuello, te das con la cabeza, no se puede. Lo que tenéis que hacer es intentar poner las manos hacia un lateral y rodar por ese lateral en diagonal. Entonces, ¿qué hago? Me pongo en el suelo, me siento y desde sentado voy a llevar las manos hacia un lateral para apoyarlas así o así y las rodillas las voy a llevar fuerte arriba agrupándome, o sea, no voy a hacer esto. Eso no, lo que hay que hacer es llevarlas arriba y agruparte, junto con el movimiento de manos, y sale solo. No tiene mucha dificultad, la verdad. Vamos sentados y manos. Puedes levantar súper tranquilo. Ahora lo vamos a hacer desde de pie. Llegamos a sentados y rodamos. Vale, una vez que tenemos esto, que es muy básico, lo que vamos a hacer es recibir un golpe que nos va a llevar a caer y rodar. ¡Pum! Caigo, ruedo y me espatarro. Vale, ahora vamos a hacer una caída muy básica que se llama salto caída, que es ponerte en tu guardia más o menos, tampoco hace falta mucho, saltar, caer y rodar. Vamos poco a poco. Primer paso, hacer una butterfly, que no lo va a ser. Marcamos como una especie de butterfly este movimiento a saltar, simplemente. Cuando hagamos ese movimiento y caigamos, nos daremos cuenta que caemos con el pie contrario al que hemos saltado. En ese momento es cuando hay que estirarse y hacer como en la anterior caída, caer con la puntera y los antebrazos. Y una vez que llegues ahí, rodar. Y bueno, para esta demostración de esta caída necesito a Guido, que no sé dónde está. De hecho, no sé si está por aquí. Voy a invocarle. Joder, tío, ¿qué te he dicho sobre invocarme los sábados, tío? Que estoy de resaca del viernes. ¿De resaca? ¿Estabas? ¿Dónde estabas? Estaba en casa durmiendo, tío. Joder. Son las 8 de la mañana. Sí, por ahí. Creo que... por ahí, sí. Vamos a ver. Bueno. Lo único que tienes que hacer es cogerme como de aquí, como si me lanzases de un bar. Me coges de aquí y de aquí, abajo,
ponte aquí. así para que se te vea en Ah. cámara. Y de aquí es como si dijeras, vamos a poner más atrás, de hecho, Sí, como así. así, O- como hacia arriba. Ah, vale, Pero vale. tú no me lanzas, tú simplemente Claro, yo solo hago el actúas movimiento. esto, actúas un ¡ah! Me lanzas y una vez que ya esté por ahí medio roto, medio muerto, dices, si que no te vuelva a ver, o cualquier cosa. Vale, vale. Vale. Vale, 3, 2, 1, acción. 3, 2, 1, acción. Y no me vuelvas a invocar un sábado, ¿vale? Joder, pero... Se me ha escapado el cabrón, qué rápido se teletransporta. Bueno, y esa es la otra que hemos hecho hoy. Y nada, estas han sido las caídas que hemos hecho hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, ya sabéis, darle like, darle ahí a compartir, darle a todo lo que se le pueda dar, darle. Así que darle a todo lo guay, seguidme y nos vemos en el siguiente. ¡Hala, tomad por culo ya!